Definitivamente la desgracia volvió a golpear Orlando en Florida, Estados Unidos. Medio centenar de policías, buzos y voluntarios buscan a un niño de 2 años que desapareció en un lago luego de ser arrastrado por un caimán. Ocurrió en un hotel de lujo del grupo Disney. Sus padres trataron de rescatarlo, pero sin éxito. Horas después del ataque ocurrido en la noche del martes, el pequeño seguía desaparecido a pesar de la frenética labor de búsqueda. El niño estaba caminando por la orilla del lago en el momento en el que el caimán lo atacó, dijo el alguacil del condado de Orange, Jerry Demings. La familia integrada por los padres, el niño que fue atacado y su hermanita de 4 años fueron a Nebraska a pasar las vacaciones y habían llegado el domingo. Anoche todos estuvieron viendo una película en la playa cuando apareció el animal. Todos vieron cuando el caimán atacó al bebé en el lago Seven Seas. Según testigos, el reptil medía entre 2 y 3 metros de largo. El hotel de lujo, ubicado muy cerca del parque de Disney Magic Kingdom, era recorrido por las autoridades con ayuda de linternas en medio de la oscuridad. Además, un helicóptero ayudaba en las tareas. De hecho, el papá y la mamá se metieron en el agua para salvar a su hijo de las garras del caimán, pero no tuvieron éxito. El padre entró en el agua y trató de agarrar al niño, pero no consiguió hacerlo, relataba el sheriff del condado de Orange. Me han dicho que, en un momento dado, la madre también entró en el agua. Así que los padres actuaron con diligencia y trataron de sacar al niño. La triste realidad es que han pasado varias horas y parece que no vamos a recuperar un cuerpo con vida, dijo Demings, quien añadió que no hay registros particulares de incidentes como este en el área. Todos aquí en el Walt Disney Resort estamos devastados por el trágico incidente, dije Jackie Waller, vicepresidente del centro vacacional. Nuestros pensamientos están con la familia. Estamos ayudándoles y haciendo todo lo posible para asistir a las autoridades.